En el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en una zona donde convergen edificios administrativos, comercios tradicionales y construcciones que han sobrevivido a más de un siglo de transformaciones urbanas, se levanta la Casa Creel como una presencia discreta pero significativa dentro del paisaje arquitectónico local. No se trata de un inmueble aislado ni de una estructura monumental que domine visualmente la ciudad, sino de una residencia que conserva la proporción, los materiales y el lenguaje formal característicos de la arquitectura residencial de finales del siglo XIX. Hoy, el edificio forma parte del conjunto histórico del centro de Chihuahua y es reconocido por su valor patrimonial, no solamente por su antigüedad, sino por su asociación con una etapa específica del desarrollo político y económico del Estado. La fachada, con su composición simétrica y sus elementos ornamentales sobrios, remite a una época en la que la arquitectura privada funcionaba también como representación pública de estabilidad y jerarquía social. El entorno que rodea actualmente la casa es muy distinto al que existía cuando fue construida. A finales del siglo XIX y principios del XX, el centro urbano concentraba buena parte de las residencias de la élite regional. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad desplazó a los sectores residenciales hacia otras zonas, y el centro histórico se transformó en un espacio predominantemente comercial e institucional. La Casa Creel, como muchas otras residencias de su tiempo, dejó de ser exclusivamente un ámbito doméstico para integrarse en un tejido urbano de funciones múltiples. Hasta 2026, el inmueble se mantiene como un testimonio material del periodo porfiriano en Chihuahua. Su conservación permite observar técnicas constructivas, criterios estéticos y formas de organización espacial que responden a una lógica social específica. Amplios salones para recepción, distribución interna que diferenciaba áreas públicas y privadas y una fachada pensada para proyectar orden y permanencia. Es importante subrayar que la relevancia actual de la Casa Creel no radica únicamente en su vinculación con una familia influyente, sino en su capacidad de sintetizar un momento histórico en el que Chihuahua experimentó un proceso acelerado de modernización económica bajo el régimen de Porfirio Díaz. La casa es, en ese sentido, un punto de partida para entender cómo el poder económico se traducía en presencia urbana y cómo la arquitectura funcionaba como expresión tangible de una estructura social jerarquizada. En la actualidad, el edificio no opera como residencia privada de la élite política ni como centro de decisiones estratégicas, sino como parte del patrimonio urbano cuya existencia invita a reflexionar sobre las capas históricas que conviven en el centro de Chihuahua. Caminar frente a la Casa Creel no implica presenciar un vestigio aislado del pasado, sino reconocer que el espacio urbano es acumulación de tiempos distintos y que cada construcción conserva huellas de las relaciones de poder que le dieron origen. La casa permanece, entonces, no como símbolo activo de autoridad, sino como documento arquitectónico. Su valor contemporáneo reside en esa permanencia silenciosa que permite conectar la Chihuahua actual con el sistema político, económico y social que definió su configuración a finales del siglo XIX y principios del XX. Para comprender el origen de la Casa Creel es necesario situarla en el periodo de consolidación del régimen de Porfirio Díaz, una etapa que se extendió, con breves interrupciones, desde 1876 hasta 1911 y que transformó profundamente la estructura económica y política de México. Durante esos años, el gobierno central impulsó un modelo de estabilidad autoritaria acompañado por apertura a la inversión extranjera, expansión ferroviaria y fortalecimiento de élites regionales capaces de garantizar orden y crecimiento económico en sus respectivos estados. En el caso de Chihuahua, el porfiriato coincidió con un periodo de expansión productiva vinculada principalmente a la ganadería, la minería y la integración ferroviaria con el norte del país y con Estados Unidos. La llegada del ferrocarril no solo redujo tiempos de transporte, sino que alteró la escala del comercio regional, permitiendo que grandes hacendados y empresarios incrementaran su capacidad de exportación. En ese contexto se consolidaron fortunas privadas que dieron forma a una clase dirigente regional estrechamente vinculada al poder central. La Casa Creel surge precisamente en ese escenario de crecimiento económico y consolidación política. Su construcción no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia en la que las familias influyentes del Estado edificaban residencias urbanas que reflejaban su posición dentro del sistema. Estas casas cumplían una doble función. Eran espacios domésticos y, al mismo tiempo, representaciones materiales de estabilidad económica y alineación política con el régimen porfirista. El diseño arquitectónico de la casa responde a las tendencias de finales del siglo XIX, cuando la élite mexicana adoptaba estilos inspirados en modelos europeos, particularmente franceses, considerados sinónimo de modernidad y refinamiento. La simetría en la fachada, el uso de ornamentación sobria pero cuidadosamente trabajada,
y la distribución interna orientada a diferenciar áreas públicas de privadas, evidencian un criterio estético que buscaba proyectar orden, racionalidad y permanencia. Este tipo de construcción requería no solo recursos económicos significativos, sino también acceso a materiales de calidad y mano de obra especializada. En el Chihuahua de ese tiempo, tales condiciones estaban al alcance de un grupo reducido de familias que concentraban tierra, capital y conexiones políticas. La Casa Creel es, por tanto, expresión concreta de esa concentración de poder económico. La construcción de residencias como esta también refleja un cambio en la configuración urbana. A finales del siglo XIX, el centro de Chihuahua concentraba no solo funciones administrativas y religiosas, sino también las viviendas de quienes ocupaban posiciones prominentes en la estructura social. La proximidad al poder político y a las instituciones públicas no era casual. Formaba parte de una lógica en la que la visibilidad urbana reforzaba la legitimidad social. En este marco, la casa asociada a la familia Creel debe entenderse como una pieza dentro de una red de poder más amplia que incluía alianzas con otros grupos regionales, especialmente con la familia Terrazas, cuya influencia económica y territorial en Chihuahua está ampliamente documentada. La edificación urbana complementaba el control rural. Mientras las grandes propiedades aseguraban ingresos y producción, la residencia en el centro de la capital estatal proyectaba autoridad y prestigio. No existen registros que indiquen que la construcción de la casa respondiera a un evento específico o conmemorativo. Más bien, se inscribe dentro de la expansión patrimonial característica de las élites porfirianas en el norte del país. Su valor histórico no reside en un acto fundacional singular, sino en su capacidad para representar una etapa en la que el poder regional se articulaba mediante alianzas económicas, vínculos familiares y cercanía con el gobierno central. De este modo, el origen de la Casa Creel no puede separarse del modelo político del porfiriato ni del proceso de modernización económica que transformó Chihuahua en uno de los estados estratégicos del norte de México. La casa es resultado de ese entramado de intereses, inversiones y relaciones de poder que definieron el paisaje urbano y social de la ciudad a finales del siglo XIX. Para comprender plenamente el significado histórico de la Casa Creel es indispensable analizar la trayectoria de la familia que le dio nombre y, en particular, la figura de Enrique Creel, uno de los personajes más influyentes de Chihuahua durante el porfiriato. La relevancia de esta residencia no se explica únicamente por su arquitectura, sino por su vinculación directa con un grupo que ocupó posiciones estratégicas en la política y en la economía del Estado. Enrique Creel desempeñó cargos de alta responsabilidad pública, incluyendo la gubernatura de Chihuahua y funciones diplomáticas en el extranjero. Su carrera política se desarrolló en estrecha sintonía con el régimen de Porfirio Díaz, del cual fue aliado y colaborador. Esta cercanía no era excepcional. El modelo porfirista se sostenía en una red de élites regionales que garantizaban estabilidad local a cambio de respaldo político y oportunidades económicas. La consolidación del poder de los Creel no puede analizarse de forma aislada. Estuvo profundamente ligada a su alianza con la familia de Luis Terrazas, uno de los mayores propietarios de tierras en Chihuahua durante finales del siglo XIX. Los vínculos matrimoniales entre ambas familias fortalecieron una red económica que combinaba propiedad rural, inversiones financieras y participación en proyectos ferroviarios. La red Terrazas Creel se convirtió en uno de los grupos más influyentes del norte del país. Su poder no derivaba únicamente de cargos políticos formales, sino también del control de extensiones territoriales significativas y de su capacidad para incidir en decisiones económicas regionales. Esta combinación de influencia política y concentración de recursos definió el carácter de la élite chihuahuense en el cambio de siglo. En este contexto, la Casa Creel funcionaba como residencia urbana de una familia integrada en ese sistema. No era una sede oficial del gobierno, pero sí un espacio de sociabilidad donde se consolidaban relaciones políticas, se recibían visitantes distinguidos y se reforzaban alianzas. Durante el porfiriato, el ejercicio del poder no se limitaba a los edificios públicos. Muchas decisiones y acuerdos se construían en ámbitos privados que, sin dejar registro documental detallado, cumplían un papel central en la dinámica política. Es importante mantener una distinción clara entre hechos documentados y narrativas posteriores. Está comprobado que Enrique Creel ocupó posiciones de gobierno y que formó parte de la estructura de apoyo regional al régimen porfirista. También está ampliamente documentada la influencia económica de la familia Terrazas en el Estado. Sin embargo, algunas versiones populares presentan a este grupo como si hubiera ejercido un control absoluto e incontestado sobre Chihuahua, lo cual simplifica una realidad más compleja en la que coexistían otros actores económicos, intereses locales y tensiones sociales. La posición de la familia Creel dentro del poder regional reflejaba el modelo político de la época.
centralización del poder en la figura presidencial y descentralización operativa en manos de élites confiables en los estados. Chihuahua, por su ubicación estratégica en la frontera norte y por su peso económico, ocupaba un lugar relevante en esa arquitectura política. La Casa Creel, entonces, no debe entenderse únicamente como una residencia familiar, sino como una pieza dentro de un entramado más amplio de relaciones que articulaban economía, política y territorio. La construcción material de la casa es inseparable de la construcción simbólica del poder que representaba. Su existencia urbana sintetiza el momento en que una familia, mediante alianzas estratégicas y cercanía con el régimen central, se convirtió en actor determinante en la historia regional de Chihuahua. Con este marco, resulta posible avanzar hacia la función concreta que la casa cumplió en su etapa de mayor influencia, entendiendo que su significado no era únicamente doméstico, sino también político y social dentro del orden porfiriano. En su etapa de mayor relevancia, la Casa Creel cumplía ante todo una función residencial, pero dentro de los códigos sociales del porfiriato esa condición no era estrictamente privada. Las casas de la élite regional operaban como espacios donde la vida doméstica y la vida política se entrelazaban de manera constante, especialmente en ciudades capitales como Chihuahua, donde los círculos de poder eran relativamente concentrados. La distribución interna de este tipo de residencias respondía a una lógica social bien definida. Las áreas de recepción, salones amplios, comedores formales, patios centrales, estaban pensadas para albergar reuniones, visitas oficiales y encuentros sociales que reforzaban jerarquías y alianzas. No se trataba simplemente de hospitalidad, sino de un mecanismo informal de articulación política. La conversación, la negociación y el establecimiento de compromisos ocurrían con frecuencia en ámbitos domésticos. En el caso de una familia vinculada directamente al poder regional, como los Creel, la casa funcionaba como extensión del prestigio político de sus integrantes. La presencia de invitados relevantes, autoridades locales, empresarios y representantes del gobierno federal formaba parte del tejido cotidiano de relaciones que sostenía el orden porfirista. En ese sistema, la estabilidad dependía tanto de decretos oficiales como de redes personales construidas a lo largo de años. Es importante precisar que no existen registros documentales detallados de reuniones específicas celebradas en la Casa Creel que hayan determinado decisiones nacionales concretas. Sin embargo, es coherente con las prácticas sociales de la época que residencias de este tipo sirvieran como espacios de interacción política y económica. La función real de la casa no era la de una sede administrativa formal, sino la de un punto de encuentro dentro de una red de poder regional. Además de su dimensión política, la residencia también expresaba un estilo de vida característico de la élite norteña de finales del siglo XIX y principios del XX. La vida cotidiana incluía personal doméstico, organización de eventos sociales y una clara separación entre los espacios destinados a la familia y aquellos reservados para la representación pública. Esta división espacial reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad porfiriana, en la que el estatus se manifestaba tanto en la conducta como en el entorno físico. La casa también cumplía una función simbólica en el contexto urbano. Su ubicación en el centro de la ciudad reforzaba la idea de cercanía con las instituciones y con el núcleo administrativo del Estado. La arquitectura no era solo estética. Transmitía un mensaje de permanencia y orden, elementos fundamentales para un régimen que basaba parte de su legitimidad en la estabilidad y el progreso material. Durante los años de auge del grupo Terrazas Creel, la residencia urbana complementaba las grandes propiedades rurales que constituían la base económica de la familia. Mientras las haciendas generaban ingresos a través de la ganadería y otras actividades productivas, la casa en la capital estatal consolidaba presencia social y política. Ambas dimensiones, rural y urbana, formaban parte de un mismo sistema de poder. Así, en su momento de mayor influencia, la Casa Creel no era simplemente un hogar acomodado. Era un escenario donde convergían intereses económicos, vínculos familiares y estrategias políticas. Su función real consistía en materializar la posición de la familia dentro del orden porfiriano, articulando lo privado y lo público en un mismo espacio arquitectónico. Con este entendimiento, resulta posible analizar el contexto económico más amplio que hizo viable ese nivel de influencia y que, al mismo tiempo, generó tensiones estructurales que eventualmente desembocarían en una transformación profunda del país. La existencia de la Casa Creel y el nivel de influencia asociado a la familia que la habitó no pueden entenderse sin analizar la estructura económica de Chihuahua a finales del siglo XIX. El porfiriato impulsó un modelo de modernización que favoreció la inversión privada, la expansión ferroviaria y la integración del norte del país al mercado internacional, especialmente al de Estados Unidos. En ese escenario,
Chihuahua ocupó un lugar estratégico por su extensión territorial, su frontera internacional y su potencial ganadero y minero. Uno de los rasgos más notorios de ese periodo fue la concentración de la tierra. Grandes haciendas dominaban el paisaje rural y un número reducido de familias controlaba extensiones significativas del territorio estatal. La familia de Luis Terrazas es un ejemplo ampliamente documentado de esta acumulación de propiedad rural, y su alianza con el Grupo CREEL fortaleció un entramado económico que combinaba producción agropecuaria, crédito y vínculos políticos. El crecimiento del ferrocarril fue un factor decisivo. La conexión de Chihuahua con otras regiones del país y con la frontera permitió que la ganadería, en particular, adquiriera mayor escala comercial. La exportación de ganado hacia Estados Unidos se volvió una actividad relevante y quienes poseían grandes extensiones de tierra pudieron beneficiarse de esa nueva infraestructura. La riqueza generada en el ámbito rural se trasladaba luego al entorno urbano, donde se materializaba en inversiones inmobiliarias, participación bancaria y construcción de residencias como la Casa CREEL. Además de la ganadería, la minería desempeñó un papel importante en la economía estatal. La explotación de recursos minerales atrajo capital y consolidó circuitos financieros que conectaban a empresarios locales con inversionistas nacionales y extranjeros. El modelo económico porfiriano promovía estabilidad para facilitar estas inversiones, y esa estabilidad se apoyaba en la cooperación de élites regionales que garantizaban orden en sus estados. La combinación de tierra, infraestructura ferroviaria y redes políticas permitió que ciertas familias acumularan un poder económico considerable. Este poder no era únicamente resultado del esfuerzo individual, sino de un sistema legal y político que favorecía la consolidación de grandes propiedades y otorgaba ventajas a quienes mantenían lealtad al régimen central. Sin embargo, ese modelo también generó desequilibrios. La concentración de la tierra implicó que amplios sectores rurales tuvieran acceso limitado a recursos productivos. Las tensiones derivadas de esta desigualdad no siempre se manifestaban de forma inmediata, pero formaban parte del trasfondo social que, con el tiempo, alimentaría demandas de cambio estructural. En este contexto, la Casa CREEL puede interpretarse como expresión urbana de un sistema económico concentrado. La residencia no era un elemento aislado, sino una consecuencia directa de un modelo que vinculaba modernización material con jerarquización social. El orden que proyectaba su arquitectura reflejaba el orden que el porfiriato pretendía consolidar. Crecimiento económico, estabilidad política y control regional ejercido por grupos aliados al poder central. La solidez aparente de ese sistema, sin embargo, ocultaba fragilidades. El crecimiento económico no estuvo acompañado de una distribución equitativa de beneficios, y la permanencia del poder en manos de un grupo reducido comenzó a ser cuestionada en distintos puntos del país. Chihuahua, por su importancia estratégica y por la concentración de tierras en pocas manos, no estuvo ajena a esas tensiones. Así, el contexto económico que hizo posible la Casa CREEL fue también el escenario que, pocos años después, experimentaría una transformación profunda con el estallido de la Revolución Mexicana, un proceso que alteraría de manera irreversible el equilibrio de poder construido durante el porfiriato. El equilibrio político y económico que permitió la consolidación de familias como los CREEL comenzó a fracturarse a inicios del siglo XX. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, un proceso complejo y prolongado que no puede reducirse a un solo levantamiento ni a una única causa, pero que sí representó el fin del orden porfiriano que había sostenido durante décadas a las élites regionales. El régimen de Porfirio Díaz se había apoyado en una red de alianzas con grupos de poder locales. En Chihuahua, esa red incluía a figuras como Enrique CREEL, cuya trayectoria política estaba estrechamente vinculada al sistema que ahora comenzaba a desmoronarse. Cuando el movimiento revolucionario cuestionó la reelección indefinida y la concentración de poder, también puso en tela de juicio la estructura económica que había beneficiado a determinados grupos. Chihuahua fue uno de los escenarios centrales del conflicto revolucionario. La presencia de líderes insurgentes, la movilización armada y la disputa territorial alteraron profundamente la vida política y social del Estado. Las grandes propiedades rurales se convirtieron en símbolo de las desigualdades acumuladas durante el porfiriato y las élites asociadas al régimen enfrentaron pérdida de influencia, desplazamientos, en algunos casos, exilio temporal. No existen registros que indiquen que la Casa CREEL haya sido escenario directo de enfrentamientos armados específicos. Sin embargo, su significado simbólico cambió inevitablemente. Lo que antes representaba estabilidad y continuidad pasó a asociarse con un orden que el discurso revolucionario buscaba transformar. La residencia dejó de ser únicamente un espacio de representación social para convertirse, en el imaginario colectivo, en parte del antiguo régimen.
El proceso revolucionario no implicó una transformación inmediata de todos los bienes materiales. Muchas casas, haciendas y propiedades urbanas continuaron existiendo físicamente, aunque sus propietarios perdieran poder político o influencia económica. En el caso de las familias vinculadas al porfiriato, el impacto fue desigual. Algunos lograron adaptarse al nuevo escenario institucional, mientras que otros vieron disminuir significativamente su protagonismo. Para la red de razas Creel, el cambio fue profundo. La estructura que había articulado poder territorial, influencia política y estabilidad económica se fragmentó. El nuevo Estado mexicano, surgido del proceso revolucionario, impulsó reformas agrarias y una reconfiguración de las relaciones entre centro y estados que modificaron el equilibrio previo. En este contexto, la Casa Creel dejó de ser un símbolo activo de autoridad regional. La transformación no fue necesariamente abrupta en términos arquitectónicos, pero sí en términos históricos. El edificio permaneció, mientras que el sistema que le dio origen se desintegraba. La Revolución Mexicana no destruyó todas las construcciones del antiguo régimen, pero se alteró su significado. La casa pasó de representar el presente del poder a convertirse en testimonio de un pasado reciente que el nuevo discurso político reinterpretaba de forma crítica. Ese cambio simbólico marcó el inicio de una etapa en la que el inmueble ya no funcionaría como núcleo de influencia regional, sino como vestigio de una estructura política superada. A partir de ese punto, el destino de la Casa Creel quedaría determinado por la capacidad de adaptación al México posrevolucionario y por las transformaciones urbanas que redefinirían el centro de Chihuahua durante el siglo XX. Con el fin del porfiriato y la consolidación del nuevo Estado mexicano tras el proceso revolucionario, la estructura de poder en Chihuahua cambió de manera sustancial. Las élites que habían sostenido el orden anterior perdieron la centralidad política que habían ejercido durante décadas, y el sistema de alianzas que articulaba economía y gobierno fue reemplazado por nuevas dinámicas institucionales. En este nuevo contexto, la Casa Creel dejó de ser un espacio asociado al ejercicio directo del poder regional. Aunque el inmueble continuó existiendo físicamente, su función social y simbólica se transformó. La residencia urbana, que en otro momento había representado estabilidad y prestigio político, pasó a integrarse en una ciudad que comenzaba a redefinir su identidad bajo los principios del México posrevolucionario. Durante el siglo XX, el centro histórico de Chihuahua experimentó un proceso gradual de cambio en sus usos. Las familias de alto poder adquisitivo comenzaron a trasladar sus residencias hacia nuevas zonas urbanas que ofrecían mayor amplitud y respondían a las tendencias modernas de planificación. Como ocurrió en muchas ciudades mexicanas, el centro dejó de concentrar exclusivamente viviendas de élite y se transformó en un espacio mixto, con creciente presencia comercial e institucional. Este desplazamiento residencial afectó a numerosas casas históricas, incluidas aquellas vinculadas a antiguas familias prominentes. Algunas fueron subdivididas, otras adaptadas para nuevos usos y otras más integradas en funciones administrativas o culturales. En el caso de la Casa Creel, su permanencia dentro del centro histórico implicó un proceso de resignificación, de residencia privada a inmueble con valor patrimonial. Es importante subrayar que esta transformación no fue necesariamente resultado de abandono inmediato ni de deterioro abrupto. Más bien, se trató de una pérdida progresiva de centralidad dentro de la estructura social. La casa ya no era el escenario donde se articulaban decisiones políticas relevantes, ni el punto de encuentro de la élite gobernante. Su significado se desplazó del presente activo al pasado histórico. A lo largo del siglo XX, la percepción pública sobre el porfiriato y sobre las élites regionales experimentó cambios significativos. En determinados momentos, la narrativa oficial tendió a enfatizar la crítica hacia la concentración de poder y la desigualdad social del periodo. En otros momentos, se reconoció también el papel de esas élites en la modernización económica e institucional del Estado. Esta evolución en la interpretación histórica influyó en la manera en que edificios como la Casa Creel fueron comprendidos y valorados. El inmueble, entonces, pasó a ser considerado parte del patrimonio arquitectónico de Chihuahua. Su relevancia dejó de depender del poder de quienes lo habitaron y comenzó a sustentarse en su valor histórico y urbano. En este sentido, la casa se integró a una memoria más amplia de la ciudad, en la que conviven distintos periodos y procesos políticos. La pérdida de centralidad no significó desaparición, sino transformación. La Casa Creel dejó de ser instrumento de representación del poder para convertirse en objeto de estudio histórico y referencia arquitectónica. Su permanencia física permitió que el paso del tiempo no borrara por completo la huella material del sistema que la originó. Así, el edificio atravesó el siglo XX como testigo de cambios estructurales. La reforma agraria,
la consolidación del Estado posrevolucionario, la expansión urbana y la redefinición del centro histórico. Cada etapa añadió una nueva capa de significado a una construcción que, sin cambiar radicalmente su forma, fue adquiriendo una función distinta dentro de la ciudad. Con esta transición, la Casa Creel entró en una etapa en la que su valor ya no se medía por su utilidad política inmediata, sino por su capacidad de conservar y transmitir memoria histórica en un entorno urbano en constante transformación. En la Chihuahua contemporánea, la Casa Creel forma parte del conjunto de edificaciones que integran el centro histórico de la ciudad y que son reconocidas por su valor arquitectónico y su relevancia dentro del proceso histórico regional. Su importancia ya no se vincula al ejercicio directo del poder político, sino a su condición de testimonio material del periodo porfiriano en el norte de México. Hasta 2026, el inmueble se mantiene en pie como ejemplo representativo de la arquitectura residencial de finales del siglo XIX. Las características formales de su fachada, la organización espacial interior y los materiales empleados permiten identificarla dentro de la tradición constructiva asociada a las élites de ese periodo. La permanencia del edificio no es un hecho menor, considerando que numerosas residencias históricas en distintas ciudades del país fueron demolidas o alteradas profundamente durante procesos de modernización urbana del siglo XX. El debate contemporáneo en torno a edificaciones como la Casa Creel no gira exclusivamente en torno a su conservación física, sino también a la manera en que deben ser contextualizadas históricamente. En el México actual, existe una mayor conciencia sobre la necesidad de preservar patrimonio arquitectónico, incluso cuando éste está asociado a etapas históricas complejas o controvertidas. El objetivo no es idealizar el pasado, sino comprenderlo. La casa se inserta en un centro urbano que combina funciones administrativas, comerciales, culturales y turísticas. El flujo cotidiano de personas frente a su fachada contrasta con el uso residencial exclusivo que tuvo en su origen. Esta transformación refleja la evolución natural de las ciudades. Los espacios cambian de función, pero ciertos edificios permanecen como referencias visuales y simbólicas. En términos estructurales, el inmueble ha sido objeto de mantenimiento y conservación dentro de los criterios aplicables al patrimonio histórico urbano. La protección de este tipo de edificaciones responde a normativas que buscan preservar elementos arquitectónicos relevantes y evitar modificaciones que alteren de manera irreversible su carácter original. La Casa Creel ya no es un centro de decisiones políticas ni un símbolo activo de autoridad regional. Sin embargo, su presencia permite comprender cómo el poder económico y político del porfiriato se materializaba en el espacio urbano. Es un ejemplo de cómo la arquitectura puede funcionar como archivo físico de procesos históricos. Hasta el presente, el edificio se mantiene como parte del patrimonio de Chihuahua, integrado a la memoria colectiva de la ciudad. Su relevancia no depende de la vigencia del sistema que la originó, sino de su capacidad para ilustrar una etapa específica del desarrollo regional. En una ciudad que ha atravesado múltiples transformaciones económicas y sociales a lo largo del siglo XX y XXI, la Casa Creel representa continuidad, no como continuidad de poder, sino como continuidad material. Su existencia permite establecer un vínculo directo entre la Chihuahua actual y el entramado político y económico que definió su configuración urbana a finales del siglo XIX. Con este panorama, resulta necesario diferenciar con claridad entre los hechos documentados sobre la familia y la residencia y las narrativas populares que con el tiempo han rodeado su historia. Al analizar la Casa Creel y su relación con la historia política de Chihuahua, es fundamental establecer una distinción clara entre lo que está respaldado por documentación histórica y aquello que forma parte de interpretaciones posteriores o narrativas populares construidas con el paso del tiempo. Está sólidamente documentado que Enrique Creel desempeñó un papel central en la política de Chihuahua durante el Porfiriato, ocupando la gubernatura del estado y manteniendo estrecha relación con el gobierno de Porfirio Díaz. También está ampliamente registrado que la familia Creel consolidó su influencia mediante alianzas estratégicas, particularmente con la familia de Luis Terrazas, una de las más poderosas en términos de propiedad territorial y peso económico en la región. La concentración de tierras en Chihuahua a finales del siglo XIX es un hecho estudiado por la historiografía, así como el papel que desempeñaron las élites regionales en la estructura política del régimen porfiriano. Existen archivos oficiales, registros administrativos y estudios académicos que respaldan la participación activa de estas familias en la vida pública y económica del Estado. Asimismo, es verificable que la arquitectura residencial de la época reflejaba el estatus social de quienes la habitaban, y que las casas ubicadas en el centro urbano cumplían funciones de representación social y articulación de redes políticas informales.
En relación con la Revolución Mexicana, también está documentado que el colapso del régimen porfiriano alteró profundamente la estructura de poder regional y afectó a las familias que habían estado vinculadas al sistema anterior. Con el paso del tiempo, la Casa Creel ha sido rodeada por relatos que amplifican su papel como supuesto centro de decisiones secretas o como escenario determinante en asuntos nacionales. Algunas versiones atribuyen a la residencia reuniones clave donde se habría definido el destino político del Estado o incluso del país. Sin embargo, no existe evidencia documental concluyente que respalde tales afirmaciones específicas. Este tipo de narrativa suele surgir cuando un inmueble está vinculado a figuras de poder. La arquitectura adquiere un aura simbólica que, en ocasiones, lleva a interpretar cualquier espacio asociado a una élite como epicentro de decisiones trascendentales. Sin embargo, desde una perspectiva histórica rigurosa, es necesario diferenciar entre la plausibilidad contextual, es decir, que en casas de este tipo se realizaran encuentros políticos, y la afirmación concreta de hechos específicos sin respaldo documental. Otra interpretación frecuente presenta a la Red Terrazas Creel como un grupo que ejercía un control absoluto e incontestable sobre Chihuahua. Aunque su influencia fue considerable, la realidad histórica muestra un escenario más complejo, con tensiones internas, actores económicos diversos y dinámicas sociales que no pueden reducirse a una sola estructura de poder homogénea. La Casa Creel, en consecuencia, debe ser entendida dentro de ese marco matizado. Fue residencia de una familia influyente y parte visible de un sistema político determinado, pero no puede atribuirse automáticamente a sus muros cada decisión estratégica de la época sin pruebas verificables. La importancia de la distinción. Separar hechos documentados de versiones populares no implica restar relevancia al inmueble, sino precisamente fortalecer su valor histórico. La Casa Creel es significativa por lo que representa dentro de un proceso estructural, la consolidación y posterior transformación del poder regional en Chihuahua. Su interés no depende de relatos extraordinarios, sino de su capacidad para ilustrar cómo el poder económico y político del porfiriato se materializaba en el espacio urbano, cómo se articulaban alianzas regionales y cómo un sistema aparentemente estable puede transformarse de manera profunda en un contexto de cambio histórico. Con esta claridad, es posible cerrar el recorrido reflexionando sobre el significado contemporáneo de la Casa Creel y sobre la relación entre arquitectura, memoria y poder. La Casa Creel permanece en el centro de Chihuahua no como vestigio espectacular de un pasado lejano, sino como una presencia concreta que obliga a mirar la historia con perspectiva. Sus muros no narran episodios aislados ni eventos dramáticos específicos. Lo que conservan es algo más estructural. La memoria de un sistema de poder que articuló territorio, economía y política durante una etapa decisiva del país. En su momento de auge, la casa representó estabilidad, influencia y continuidad dentro del orden porfiriano. Fue expresión material de una alianza regional que vinculaba a grandes propiedades rurales con presencia urbana estratégica. La arquitectura cumplía una función simbólica: proyectar orden en un periodo que entendía el progreso como sinónimo de control y modernización económica. Con la Revolución Mexicana, ese orden se transformó de manera profunda. Las estructuras políticas cambiaron, la concentración de tierras fue cuestionada y el equilibrio regional se redefinió. Sin embargo, los edificios no desaparecieron al ritmo de las transformaciones institucionales. Permanecieron como evidencia tangible de aquello que el nuevo discurso político buscaba reinterpretar. La Casa Creel es un ejemplo claro de esa continuidad material frente al cambio político. El poder que la originó dejó de existir en la misma forma, pero la construcción sigue integrada en el tejido urbano. Su significado ya no está vinculado al ejercicio activo de autoridad, sino a su valor como documento histórico. Observar esta casa hoy implica reconocer que la historia no se conserva únicamente en archivos y libros, sino también en el espacio urbano. Las ciudades son acumulación de decisiones pasadas, de modelos económicos que marcaron su crecimiento y de estructuras sociales que definieron su organización. Cada fachada antigua es una capa visible de esa acumulación. La relevancia contemporánea de la Casa Creel no reside en idealizar el porfiriato ni en condenarlo de manera simplificada, sino en comprender cómo se construyó el poder en un momento determinado y cómo ese poder se expresó físicamente en la ciudad. La arquitectura, en este sentido, funciona como un archivo silencioso que permite analizar relaciones entre economía, política y sociedad. En un entorno urbano que continúa transformándose, la permanencia de edificaciones históricas ofrece una oportunidad para reflexionar sobre continuidad y cambio. La Casa Creel no es un monumento aislado. Es parte de un conjunto que revela cómo Chihuahua transitó del orden porfiriano al México posrevolucionario y posteriormente a la ciudad contemporánea. Cuando el poder cambia,
Los discursos se modifican y las estructuras políticas se reconfiguran, los edificios pueden adquirir nuevos significados sin alterar su forma esencial. La Casa Creel es prueba de ello. Lo que fue residencia de una familia influyente se ha convertido en referencia patrimonial, y lo que fue símbolo de estabilidad regional hoy es un punto de partida para comprender la complejidad histórica del norte de México. En esa transición reside su verdadero valor, no en relatos extraordinarios ni en mitificaciones, sino en la posibilidad de leer en sus muros la historia de una ciudad que ha atravesado múltiples transformaciones sin borrar completamente las huellas de su pasado.